Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Maite Azuela. Como ya lo comentábamos, Manuel, la jornada del 8 de marzo con la marcha y el 9 con el paro fueron muy significativas, podríamos decir que incluso históricas para las mujeres y para la sociedad en general. Y sobre esto tenemos el comentario de Maite Azuela. Adelante, Maite, te escuchamos. Alex y Manuel, me da gusto saludarlos a ustedes, a nuestro auditorio. Maite. Y pues sí, quería comentar un poco cuáles son las impresiones que muchos de nosotros y muchas de nosotros tuvimos a partir de esta marcha del domingo, que fue impresionante visiblemente. Si pudieron ver videos o fotografías, estas que fueron tomadas desde el aire con drones, la verdad es que la piel se pone chinita porque es un enorme tapete de miles y miles de mujeres marchando. Yo les diría que yo he ido a muchísimas marchas en mi vida y esta es la marcha que más me ha estremecido en términos de cantidad de personas, de solidaridad y de unidad en términos de cómo cantábamos las mismas frases, las mismas porras, cómo nos animábamos unas a otras, pero sobre todo cómo íbamos hombro con hombro, y con esto quiero dibujar muy bien el hecho de que éramos muchísimas más que en cualquier otra marcha. Era un tapete jacaranda que se fundía con las jacarandas de la Alameda, y creo que visiblemente esto pues va a quedar en nuestra memoria como algo histórico. Y lo que quería era revisar cuáles fueron las previsiones de números para ver cuáles eran los costos económicos. Salieron algunas cifras un par de días antes de que la marcha se llevara a cabo y de que el paro del día de ayer se efectuara. Y se avisaba que pues podía haber una pérdida de 34,000 millones de pesos en caso de que todas las mujeres que trabajaban remuneradamente y aquellas que no tenían un trabajo remunerado, pero calculando el valor de este trabajo no remunerado, se hacía pues este cálculo de monto de 34,000 millones de pesos. Sí, contamos con que el 50% de las mujeres sí realmente hizo el paro, que parece que esas son las cifras, ya después tendremos más certeza sobre ellas. Podríamos hablar de que el día de ayer pues se perdieron 17 millones de pesos, lo que es equivalente al punto 0.05% del Producto Interno Bruto. Y bueno, a veces estas cifras no dicen mucho, pero creo que podemos, además de haber visto estos espacios vacíos en transporte público, en escuelas, en universidades, en comercios, cómo los bancos prefirieron nada más dejar abiertos los cajeros en lugar de que su operación continuara. Son todos estos espacios que las mujeres ocupan, los espacios de enfermería en hospitales, las maestras en las escuelas primarias y secundarias, en donde visiblemente las mujeres estamos presentes, y creo que fue muy, muy útil poder hacer más que explícita esta ausencia en las calles. Hay fotos muy atractivas del días antes, las semanas pasadas, en ciertas calles en donde hay un cruce y una afluencia de personas y las mujeres están presentes, y otras calles en donde plenamente el día de ayer estaban completamente vacías. Y bueno, revisar un poco la reacción del gobierno, que aunque reconoce esta presencia masiva de mujeres en la marcha, justamente el día de ayer que se llevó a cabo el paro, pues también muestra molestia por la cobertura de los medios, y yo creo que es al contrario. Creo que esta sensibilización de los medios, que incluso tuvo periodistas y personal que decidió también ausentarse, nos habla mucho de cómo como sociedad estamos logrando atender un problema, visibilizar lo que nos duele a todos y que nos responsabiliza a todos. Esto no es un asunto de mujeres contra hombres ni de mujeres contra el gobierno. Definitivamente creo que es un asunto de la sociedad contra el machismo y de la sociedad contra la violencia. Y creo que, bueno, fue un muy buen paso. Ahora habría que atender el qué sigue. Me reconforta mucho el reportaje que dieron antes de que yo entrara con mi columna, porque justamente creo que lo que ahora nos debe de ocupar es tener una agenda clara de cuáles son las demandas a nivel de política pública que tenemos que seguir, que tenemos que atender. Se ha hablado de una fiscalía especial, hay que evaluar si una fiscalía especial sería la solución. Ya escuchaba yo a las compañeras de CIMAC decir pues cuáles son las medidas de protección que se tienen que dar a las mujeres, o la capacitación en la fiscalía actual y en todas las fiscalías locales. Pero creo que además es importante que nosotros en nuestras casas tengamos cambios de comportamiento, que interioricemos para poder ahora sí que pasar de la abnegación a la equidad, y que esta furia no se transforme en violencia, sino se transforme justamente en una estrategia constructiva en donde podamos redefinir cómo vamos a ocupar las alertas de género y cómo pues, sobre todo vamos a presionar para que las investigaciones de feminicidios, homicidios contra mujeres sean expeditas, haya detenciones, haya sanciones justas.
Con esto concluiría, pues ahora sí que quedándonos con esta imagen de la movilización del domingo y de las ausencias del lunes. Yo oigo mucho en los medios que se dice, ojalá no sea la primera vez y la única. Yo digo, ojalá sea la última vez, porque sería muy reconfortante no necesitar una marcha tan masiva nuevamente, ni un paro como el de ayer, porque pudiéramos ver que durante un año, durante 2, durante 3, esto empieza a modificarse radicalmente y empezamos a generar un cambio cultural histórico en nuestro país y bueno, en muchas regiones del mundo. Con esto cierro la columna, me despido y nos escuchamos el próximo martes. Gracias, Maite. Pues así es, ojalá que sea la última marcha, pero la lucha sigue desde distintos ámbitos, como ya lo decías. Totalmente, Alexia. Hasta luego. Hasta luego.